Buenas noches, es un placer volver a este programa de artistas, creadores, gestores, curadores y todos los que tienen que ver con el arte en Medellín, el arte independiente. Antes éramos periferias artísticas, hoy arrancamos con deambulando por el arte, la cultura de Medellín y del mundo. Hoy es un placer realmente volver a poder contarle a la ciudad y a otras personas del mundo quienes se están jugando la vida, el alma, la creatividad y el pensamiento en la ciudad de Medellín desde hace mucho tiempo, pensando que esta ciudad puede mejorar a través de la sensibilidad estética y artística en el arte y la cultura de Medellín. Vamos a empezar este primer capítulo de una serie de 9 capítulos de mujeres artistas en Medellín, creadoras, y hoy tenemos a Adriana Ríos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, gracias Álvaro por la invitación. Bueno Adriana, yo quiero arrancar este programa preguntándote una anécdota de niña. Un recuerdo que hayas tenido de niña o de adolescente de un piso alto. Ninguno. Realmente, pues tanto así como un piso alto, no sé. Sí recuerdo que cuando mis padres se separaron nos fuimos a vivir a la finca de mi abuela en Santa Elena, y aunque pues efectivamente la finca es de un solo nivel, tenés toda la vista de Medellín y siempre esa cercanía como con el panorama al fondo y esa necesidad de estar mirando hacia lo lejos, tal vez pueda ser una. Te hago esa pregunta de piso alto para llegar a lo concreto. ¿Qué es piso alto y por qué piso alto? Bueno, Piso Alto es una iniciativa cultural. Nació de un par de intereses y de un montón de preguntas sobre el arte y la cultura, intereses que están ligados a las prácticas curatoriales y a la sostenibilidad en las artes. Se llama así porque ha coincidido con que me gusta mucho vivir en lugares altos y por esa misma conexión como con el infinito, ¿cierto? Con la posibilidad de siempre estar mirando a lo lejos. Aquí siempre vamos a hablar como de esos momentos de recuerdo y no es, digamos, muy común encontrar en Medellín, no estoy hablando que no sea común en el mundo, arquitectos o arquitectas que se inclinen más por el mundo de las artes. ¿Cómo fue ese momento y esa decisión de decir, yo estudié arquitectura, pero voy a irme hacia el mundo de las artes? De hecho, en Medellín es muy común y en Colombia en general también, tanto que se inclinen hacia las artes. Digamos que hay una generación de los años 70 en Medellín que son todos arquitectos, Hugo Zapata, Luis Fernando Valencia, bueno, un montón de este combo de esa época de los antioqueños. Y por ejemplo en el ámbito curatorial colombiano, muchos son arquitectos. José Roca, que es como el gran ícono actual de la curaduría, es arquitecto. Nidia Gutiérrez del Museo de Antioquia es arquitecta. Emiliano Valdés del Museo de Arte Moderno es arquitecto. Alberto Sierra fue arquitecto. Sí. Y bueno, ha sido, digamos que tiene que ver con que hay una, no sé, diría que hay una pulsión interna. Simplemente en las decisiones de la vida a veces uno se va por los lados más pragmáticos, pero eso vuelve y te reencuentra. ¿Cómo fue estudiar en esa Universidad Nacional de Colombia, arquitectura, recorrer ese bloque gris que era esa facultad? ¿Y qué recuerdo te trae ahí que te fue como llevando? ¿Cuál fue tu primera intención de ser arquitecta y cómo fue mutando eso en la carrera o después de salir? Pues en realidad estudié arquitectura porque no había otra cosa que quisiera estudiar, eso es verdad. Pues desde el colegio, las búsquedas que habían, que eran muy cercanas a lo artístico, nunca pensé que fuera o diseño o artes plásticas, siempre tuve como una claridad que era arquitectura. No sé por qué, porque cuando llegué a estudiar, efectivamente no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado y había una presión desde lo técnico que no me gustaba mucho. Me interesaban más los conceptos sobre el espacio que las clases de 6 de la mañana de aire acondicionado y ascensores.
Pues pasaron 8 años que estuve en la universidad. Pues de esos 8 años, -1 en paros y los 8 pues los 8 semestres pues normales transcurrieron bien hasta que llegó el momento del trabajo de grado, porque realmente cuando uno deja de hacer tareas y empieza a hacerse preguntas, y en esas preguntas yo empecé a salirme del camino precisamente como por buscando algo personal, ingresé al mundo del audiovisual, ingresé pues como a otros caminos que me mostraron otras posibilidades y por ahí me fui yendo. ¿Cómo fue entrar a ese camino del audiovisual? Había un cineforo muy famoso en la universidad que tenían en la Facultad de Arquitectura. Contanos un poco de esa época y de ese momento de ese cineforo. ¿Pero el de quién? ¿El de nosotros? Sí, de ustedes. Sí, nos fuimos armando un grupo de amigos que todos éramos, por un lado, muy arquitectos en el pensamiento, pero muy foráneos como en los intereses, ¿cierto? Nos interesaban otras cosas y nos juntamos ese grupo de amigos arquitectos y se fueron incorporando otros amigos historiadores, antropólogos, gente que estudiaba televisión y hicimos ese cineclub. Realmente nosotros le llamábamos grupo de investigación. Lo hacíamos cada 8 días, habían unas series de ficción, de videoarte, de documental, habían como varias líneas. Y por ahí nos fuimos fugando todos. En este momento todos cogimos para lados distintos. Todos esos del cineclub. ¿Qué película o qué momento recuerdas así como conmovedor tuyo de ese momento, de esa facultad de arquitectura, o que dijiste, no, me voy definitivamente, esto no es lo mío, o en qué momento estaba? Pues no, como te digo, en el trabajo de grado, porque yo empecé a interesarme por la relación entre los espacios y digamos la experiencia del espacio. Entonces mi trabajo de grado empezó a virar hacia la relación entre la imagen-movimiento y el espacio físico, y me di cuenta que yo no sabía nada de audiovisual, ¿cierto? Que Deleuze no lo podía comprender solo en teoría, y me fui fugando y me metí a estudiar producción de televisión para poder tener todas las herramientas y bueno. Terminaste estudiando producción de televisión. Bueno, en este programa vamos a tener el minuto 7, 7 y medio, un regalo que yo me voy a conseguir y que vamos a compartir. El regalo lo voy a ir abriendo mientras piensas en una noche con un vino con algún artista que tú digas no voy a olvidar, o una exposición o una inauguración que haya tenido un vino y que tú digas es inolvidable ese momento o ese artista o esa persona o esa ciudad. Pues lo primero que tengo que decir es que de vino sé muy poquito. Sí, y soy muy cervecera, cero de vino, pero poco a poco va aprendiendo uno ahí con eso. De todas maneras, el vino hace parte de muchos escenarios de este tipo. Podría decirte que pues hay algo que para mí marcó mi proceso profesional, y fue precisamente después de una de las inauguraciones en el Ateneo, que yo recién había llegado de Estados Unidos de hacer la maestría. Bueno, llevaba digamos un año más o menos en Colombia. Empecé a hacer curadurías a mi manera, pues muy desde lo que había aprendido por fuera y de lo que pensaba que hacía falta acá, pero sobre todo estaba basado en lo que yo quería aprender. Y en ese aprendizaje, alguna vez hice una exposición de un artista bogotano que se llama Luis Hernández Mellizo, y en esa exposición, a la inauguración fue Jaime Cerón, pues un personaje del arte muy importante, curador, investigador, gestor, muy importante. A esa misma inauguración fue Lucía González, la directora del Museo de Antioquia en ese momento. Por algún motivo, no sé, o sea, yo no lo recuerdo mucho, porque eso fue hace 10 años ya. Lo veo en las fotos, fue Tony Evancos, Carl Roldán, Juan Alberto Gaviria, estaba Raimundo en esa inauguración.
Sí, y pues digamos que como no estudié arte, sino me movía en el mundo del arte, cuando yo llegué aquí estaba nueva, entonces fue todo un inicio. Y bueno, en esa inauguración al final terminamos, salimos a tomar un vino y en la conversación con Jaime y con Lucía, Jaime iba a ser el curador en residencia del Museo de Antioquia, pues yo estaba trabajando en el Ateneo ad honorem, entonces yo le dije a Jaime si yo podía ser su asistente ad honorem. Y me dijo, hablé con Lucía. Lucía me dijo, vaya a mi oficina el lunes. Y el lunes me dijo, sí, sí puedes trabajar con Jaime, pero quiero que te quedes con nosotros trabajando y te voy a pagar tanto. Entonces, para mí ese momento fue importante. Sí, muy importante. Eh, ¿Qué fue haber estudiado en el exterior, haber conocido el mundo del arte en Estados Unidos? ¿Qué es ir a China cada tanto? ¿Cómo es esa experiencia? Eso no lo cuenta casi nadie en términos del mundo del arte, de ese proceso de investigación y curaduría. ¿Cómo fue llegar a ese trayecto y a esa deambular por el mundo? ¿Qué te digo yo? Pues voy a decirlo así de simple, yo me fui a estudiar porque mi familia me empujó, ¿cierto? Porque como yo salí de arquitectura un poco tan queriendo hacer un montón de cosas que aquí no eran posibles, ¿cierto? Yo tenía un trabajo de grado meritorio, pero utópico. Entonces un tío que se había ido a estudiar, era el único que se había ido a estudiar, me dijo, váyase, váyase, como sea, aquí resolvemos cómo, pero váyase. Y si no es por ese impulso, seguramente el camino sería muy distinto ahora. Eh, la educación sensible, visitar los lugares, los museos, los artistas, conocerlos, tener esa relación, ¿crees que hace más falta en Medellín para mejorar la sensibilidad estética? ¿O qué piensas de eso frente a la cultura ciudadana? La cultura ciudadana en el sentido en que lo explica la alcaldía de Medellín. Como quieras, es libre. Lo que pasa es que son dos preguntas distintas, ¿cierto? Porque, a ver, yo entiendo cosas como la cultura metro o como estas nociones de cultura ciudadana que están puestas en todos los proyectos de la Secretaría de Cultura, que la secretaria actual hace énfasis todo el tiempo en que el apellido es ciudadana, que no es lo mismo ser secretaría solo de cultura a ser secretaría con apellido ciudadana. Yo lo leo en perspectiva y siento que tal vez algo como la cultura metro era necesario en esta ciudad en un momento determinado. Era necesario imponer algunas reglas y lavarte el cerebro y repetir para lograr como algunos estándares. Pero también creo que eso se agota y llega un momento en que es el lavado de cerebro por el lavado de cerebro y ya es una manera de manipular, no para bien necesariamente, ¿cierto? No para el bien común, sino como en otros sentidos. Y eso sí es preocupante. Hace poco conversaba con alguien incluso respecto a eso y que quizás sea el momento de que la Secretaría de Cultura pierda su apellido y quizás ese apellido le pueda se pueda trasladar hacia otra secretaría, porque no, me parece que no deberían estar juntas todo el tiempo. Es decir, aunque las expresiones culturales, que es nuestra especialidad, ¿cierto?, están muy ligadas a las nociones de cultura en el sentido más amplio, la definición de cultura en el sentido de las normas de comportamiento es demasiado limitada. Ahora, digamos que estando cerca de procesos como el de la red de artes visuales, uno entiende muchas cosas, ¿cierto? Cómo acercar las artes a la ciudadanía con la intención de construir o de brindar herramientas precisamente para ser ciudadano. Eso tiene algo de bonito, ¿cierto? Algo de eso, pero es peligroso, es peligroso. Entonces, lo más importante es mantener el balance, no irse demasiado hacia un lado, ni perderlo hacia el otro, porque efectivamente las expresiones culturales, por lo menos las de artes visuales, no puedo hablar desde las otras, desde la alcaldía están muy embolatadas, o sea, no hay ningún proyecto de artes visuales que tenga la Secretaría distinto a la red, y la red tiene otro objetivo, simplemente, entonces el peligro en la instrumentalización de las artes, el peligro es el lavado de cerebro hacia los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, digamos que afortunadamente estamos las entidades culturales mediando esa traducción entre lo que para uno significa cultura ciudadana
y para lo que nosotros desde la cultura podemos aportarle a la ciudadanía. Hay un asunto en lo que acabas de nombrar que me parece muy interesante y es eso, es decir, un futuro de Medellín frente a todo lo que ha sido el proceso en estos últimos 20, 30 años del arte y la cultura, debería apostarse hacia una creación donde el arte tenga más protagonismo, la creatividad, el arte, los procesos, digamos, autónomos que no estén en pro de la transformación social, sino de la creación misma. Sí, sí, porque en esta ciudad ya todo está instrumentalizado, hasta el graffiti, ¿cierto? En este momento hay un auge del arte urbano porque a todos se les pide que refuercen el discurso, digamos, institucional, ya sea comercial o ya sea estatal, pero a todos se les está pidiendo eso. Entonces hay un auge, tienen recursos, tienen espacios donde pintar. Eso me parece súper peligroso porque el arte tiene otra función y es de señalar, de meter el dedo en la llaga. Y mientras el que te está pagando, además te está, digamos, direccionando el discurso, entonces la función del arte empieza a desaparecer. ¿Tú crees que eso que acabas de decir ha generado que haya una distancia y que hayamos perdido esa autonomía y rebeldía y disrupción del arte frente a la ciudad? Es decir, se han ocultado los artistas para haberse evidenciado no sé, las entidades, los gestores. Yo creo que pasan muchas cosas. Primero, la precariedad del arte, por lo menos en Medellín, es extrema. Y la única manera, digamos, fuerte, realmente fuerte, de existir es con los contratos del Estado. Pero los contratos del Estado, o sea, vos para poder subsistir, sobrevivir, seguir existiendo, simplemente tu nombre como artista siga existiendo, tenés que ceder a unos discursos. ¿No ha pasado eso siempre en la historia del arte? No lo sé. No, bueno, en la historia del arte sí, siempre. Los mecenas, la iglesia, por supuesto. Pero también digamos, hay momentos históricos. Ahora estamos en el cuento de la economía naranja, que también tiene el otro peligro. Y es que entonces ahora el Estado empieza a empujar a las entidades culturales, hágale como pueda, ve a ver, venda sus productos. Están invirtiendo una cantidad de dinero en la formación de este nuevo lenguaje y viene siendo más o menos como la cultura metro. O sea, hay que manejarla bien porque si no se vuelve peligrosa. Es un discurso que todos hemos ido aprendiendo y está bien en el sentido de que por lo menos podemos conversar y sabemos de qué estamos hablando todos, pero es peligroso en una ciudad donde no hay mercado, donde el mismo Estado se dedicó a entregarle cultura gratis a todo el mundo y ahora dicen, ve a ver a quién le venden. ¿A quién? ¿A quién? Nos deja, esa es una sensación y por eso es importante hablar de este programa como el arte independiente, porque es una sensación que le he escuchado a muchos gestores, creadores, artistas en la ciudad y que es una reflexión que debemos hacer. Pero me voy a ir ya yendo hacia la parte final, a los últimos minutos de esta entrevista, a hablar de curaduría. Hay un hecho que me parece fenomenal y que ahí sí es como, sí somos innovadores en Medellín porque nos inventamos procesos que tienen que ver con lo que hacemos y con lo que vivimos, pero que a veces uno siente que incluso los respaldan, pero no son visibles. ¿Cuándo a Adriana se le ocurrió decir que la curaduría podía llegar a muchos lugares de la ciudad y, vamos a ponerlo en términos políticos, a democratizarse o a tener más acceso? Eso es un proyecto que ha venido gestando Piso Alto. ¿Cómo ha sido eso? No, es simplemente la consecuencia de un proceso continuo de trabajo, de pensamiento, de la curaduría. Digamos que una de las cosas que necesita es leer el contexto, y el contexto en el que yo he trabajado en estos 5 años que lleva Piso Alto ha cambiado muchísimo.
y el contexto no solamente es el medio artístico, ni las condiciones económicas, sino las expectativas de uno como individuo. Todo ha ido cambiando y asimismo ha ido mutando. Pues, ¿qué te digo yo? Este año iniciamos un proyecto muy bonito y era recoger un poco las nociones de curaduría que hay en Medellín, tratando de construir un panorama a través de experiencias locales. Y esto realmente ha sido revelador, porque incluso para mí misma, digamos que yo no tengo formación de curadora, nadie la tiene en Medellín, que yo conozca 2 personas en todo Colombia han estudiado curaduría, el resto somos parte del mismo proceso de todos. Y digamos, o sea, incluso yo me sentía mal porque no era curadora, pues porque no había estudiado. Y hay un asunto también como de, no sé si será de, ¿cómo se llama? De autoconfianza, no sé qué, pero hay algo que te dice, si no tenés un perfil académico no sos curador, si no sos excelente en aquello no sos curador. Entonces la noción de curador en Medellín, incluso para mí misma, estaba asociada a todo aquello que yo no soy. Y entonces era muy fuerte, entonces el uno decía, es que si para ser curador tenés que ser un escritor de teoría excelente, ay, yo no soy. Para ser curador tenés que saber de la historia del arte, ay, no, yo no sé. O sea, y empezó a construir eso desde ahí. Y fue solo hasta el año pasado e inicios de con esa serie, donde me dediqué a desmitificar todas esas nociones del rol de curador, por lo menos en Colombia, ¿cierto? Porque las experiencias que yo he tenido por fuera del país, como decías, en China, en Estados Unidos, es otra noción, te miran con los ojos abiertos, ávidos de conocer tu contexto y cuáles son las condiciones, mientras aquí las condiciones es que te señalan porque no sos y no sos y no sos aquello, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto de ruptura. Cuando hablamos de curaduría para una ciudad como Medellín, que tiene una tradición de grandes eventos de arte, no estamos hablando de una ciudad que no haya sido reconocida ni sea reconocida por sus artistas, y sobre todo los artistas plásticos de Medellín han tenido, digamos, un buen nombre en el exterior. ¿A qué se enfrenta uno cuando de pronto ve una ciudad que dice, oh, es perfecto el escenario porque hay artistas que necesitan ser curados, pero cuando va a las comunidades, a los territorios, ¿qué pasa con esa relación de curaduría? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Sabe? ¿No sabe? Nadie sabe qué es curaduría, ni siquiera los artistas. Yo siempre digo que en Medellín no hay curadores y no es gratuito que los curadores que hay en Medellín sean de Venezuela, de Guatemala, de Bogotá. Eso no es gratuito y no tiene que ver con que realmente pues no haya talento humano, o no tiene que ver con un asunto de que los extranjeros no tienen nada que ver con eso. Hay un asunto como histórico heredado de que la gente, o sea, considera que la figura del curador es una figura de poder autoritaria y ellos no quieren ser eso. Entonces hay un rechazo al respecto. Y bueno, te decía que en este momento pues hay múltiples nociones de curaduría y dentro de ellas hay unas muy radicales y hay personas muy radicales. Yo me declaro en pro de la promiscuidad y me refiero en todos los sentidos, especialmente disciplinar. Y la curaduría hay muchos que argumentan que no es una disciplina, que justamente está construida gracias a la mezcla de todas las otras, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que la curaduría para mí es un mundo infinito de posibilidades y que es cuestión de desbaratar todos esos prejuicios, y en los procesos sociales, los procesos y proyectos culturales de las ciudades donde más posibilidades hay, o las que más veo yo en este momento, porque es una herramienta para contar sus propios procesos a través de, digamos que la más tradicional es la exposición, pero la exposición en el sentido más expandido posible. Para terminar, la exposición que se sueña curar Adriana Ríos y eso que le duele del mundo en que vive. ¿Del mundo? No, del mundo en que vive, no del mundo, sino del mundo del arte, del mundo de la arquitectura.
pues como te digo, todo va cambiando en el tiempo, uno va encontrando los caminos. Yo siento que desde siempre, desde que estudié arquitectura, he tenido el mismo camino, pero es un camino que no es recto, sino que va, ¿cierto? Va circundando pues, las cosas. Y en ese sentido, esa misma idea, yo nunca he deseado ser la curadora más famosa del mundo. Realmente no me interesa ser el poseedor del conocimiento. No me sueño curando la exposición para la Tate o para un museo de estos, pero yo lo que sí quiero es ser capaz de, digamos, de leer muchos contextos y de ser capaz de trabajar con otros contextos y adaptarme a ellos, como el contexto de China que mencionabas. Es un contexto muy distinto para mí, para todos, y adaptarse no es tan fácil, ¿cierto? Entonces me gustaría, más que curar una exposición, ser capaz de curar esas múltiples posibilidades de interrelación cultural en otras partes. ¿Qué me duele? Eso, como me duele pues en términos profesionales, me duele ¿cómo se llama eso? Los prejuicios, me duelen las rigideces estructurales, conceptuales. Como te digo, a mí me interesa lo más expandido en todos los sentidos. Bueno, Adri, brindemos para terminar. Muchas gracias por estos minutos de contarnos un poco de esa experiencia de la vida, de lo profesional, y por aquí invitada a este programa de deambular por el mundo de las artes en el mundo. Hoy con Adriana Ríos, una curadora arquitecta que le gusta expandir los sentidos del arte y de la exhibición. Gracias. It takes so long to